La pulga. Ok, entonces, en esta segunda parte vamos a ver la factorización en su primera parte, ¿ya? La factorización la hemos dividido en dos. En esta primera parte vamos a ver el factor común y el aspa simple, ¿ya? A ver, primero deberíamos definir qué es factorización, ¿no es cierto? Y factorización es el proceso por el cual un polinomio se expresa como la multiplicación indicada de sus factores primos. Veamos. Si yo voy a multiplicar x más 3 por x más 4, ¿correcto? Eso me va a dar un resultado acá. A ver, esto sería x al cuadrado más 7x más 12. ¿Ya? Entonces, si yo voy a multiplicar, al multiplicar estos dos, obtengo este resultado. Aquí estoy multiplicando. Multiplicación. La factorización vendría a ser el proceso inverso.
este polinomio factorizado en sus factores primos. Factorización. Al yo determinar los factores primos de esta cantidad o de este polinomio, obtengo estos dos factores primos. Eso más o menos es el esquema de lo que hablamos en factorización. A un producto que hemos obtenido, su polinomio, si lo invertimos, obtenemos los factores primos. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, primero vamos a ver lo que es el factor común. Factor común. Señalaremos aquí cómo vamos a trabajar cuando tenemos el factor común. A ver, por ejemplo, vamos a factorizar 4x al cuadrado. ¿Ya? Y, vamos a agrandar esto porque... Y a la quinta menos 5x al cubo y al cuadrado más 9x a la cuarta y a la cuarta. Tenemos ahí tres términos en este polinomio. ¿Ya? Tres términos. Y en esos tres términos debemos ver cuál es el factor común. Entonces, ambos tienen a la variable x y a la variable y. En los coeficientes no tenemos factores comunes para los tres o divisores comunes para los tres. Entonces solamente tenemos x y y. Ahora lo que falta determinar es qué exponente le corresponde a cada uno. A ver, el menor exponente que le corresponde a cada uno, en el caso de x tenemos x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. El menor exponente es 2. Luego tenemos y, y a la quinta, y al cuadrado, y a la cuarta, 2. Entonces, el factor común acá va a ser x al cuadrado, y al cuadrado. Factor común. Ese es el factor común. Y ese factor común se va a multiplicar a cada uno de los términos, o se va a dividir por cada uno de los términos del polinomio inicial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si dividimos entre esto, ¿cuánto me da? 4 entre 1, eso será 4. X al cuadrado, no queda nada. Me queda acá y, 5 menos 2, 3, y al cubo. Menos 5 entre 1, 5. X al cubo entre x al cuadrado, simplemente x. Y cuadrado y y cuadrado se simplifican. Más 9 entre 1, 9. X a la cuarta entre x al cuadrado, y a la cuarta entre y cuadrado, y al cuadrado. Y eso me va a quedar 4y al cubo menos 5x más 9x al cuadrado, y al cuadrado. ¿No? Los factores comunes de esto de acá, de este polinomio de tres términos, serían x al cuadrado, y cuadrado, por este término de acá. Ahí están mis factores comunes. ¿Ya? Bien. Ese es por el... Perdón. Hoy día estoy con unas cosas en mi cabeza que no me dejan. Gracias, María Fernanda, por avisarme. A ver, entonces, repito acá. Está grabando, perfecto. A ver, decía que en la factorización, voy a empezar
es la inversa de la multiplicación o el proceso inverso. Tenemos que estamos multiplicando acá estos dos binomios, x más 3 por x más 4, y el resultado va a ser x al cuadrado más 7x más 12, ¿no? X por x cuadrado, x por 4, 4x, que me va a quedar a un costado, 3 por x, 3x, que sumado con 4x me da 7x, y 3 por 4, que es 2. Todos positivos, pues acá son binomios suma amplios. La inversa de este polinomio, al invertirlo, obtengo los factores primos. De eso trata la factorización. Estamos viendo el primer método de factorización, que es el del factor común, donde tenemos un polinomio que corresponde a tres términos. 4x cuadrado, y quinta, menos 5x cubo, y cuadrado, más 9x cuarta, y cuarta. Vamos a ubicar primero el factor común. Vemos que los coeficientes no tenemos factor común. ¿Por qué? 4, 5 y 9 no tienen nada en común entre los tres. ¿Ya? Esto tiene mitad y cuarta, esto tiene quinta, esto tiene tercia y novena. ¿Ya? No tienen nada en común. Por lo tanto, no puedo coger del coeficiente un factor común. Pero sí vemos que los tres tienen como factor común a la variable x y a la variable y. Por eso los he colocado. Y busco el menor exponente de cada uno. Para x tengo el exponente 2, el exponente 3 y el exponente 4. El menor de ellos es el 2, por eso le he puesto 2. Para y es el exponente 5, el exponente 2 y el exponente 4. El menor de todos es 2. Para eso le puse el número 2 ahí. Ese es uno de los factores primos. Ese es el factor común de esto de acá. De ahí voy a partir para ver qué me falta. ¿Y cuál sería el otro factor común? Lo que resulte de dividir cada uno de estos tres términos entre este factor común que he sacado. Y entonces, 4 entre 1, aquí no hay nada, se sobreentiende que está la unidad. 4 entre 1 es 4. X al cuadrado entre x al cuadrado, sabemos que se restan los exponentes, y eso simplemente se va a simplificar. Me queda y a la quinta entre y cuadrado, y cubo, menos 5 entre 1, 5, x al cubo entre x cuadrado, x, y cuadrado y y cuadrado, se simplifica, más 9 entre 1, 9, x cuarta entre x cuadrado, y cuarta entre y cuadrado, y cuadrado. Aquí está el otro factor común. Entonces, el resultado de factorizar esto será x cuadrado, y cuadrado por x, y cubo, perdón, 4y cubo menos 5x más 9x cuadrado, y cuadrado. Nada más. ¿Ya? Bien, eso es en cuanto al factor común. Pero ahora tenemos que trabajar nosotros o ver qué pasa cuando trabajamos, por ejemplo, la agrupación de términos. ¿En qué va a consistir la agrupación de términos? Otra forma de factorizar consiste en seleccionar de forma conveniente los términos, de manera que se genere algún factor común o alguna identidad. ¿Ya? Entonces, vamos a factorizar, por ejemplo, el siguiente polinomio. ¿Ya? De frente vamos a ver el ejemplo. Cx más dy más dx más cy. ¿Ok? Bien. Muy bien. Tenemos ahí un polinomio que tiene cuatro términos. Y los voy a agrupar de manera conveniente. ¿Correcto? Entonces, vemos que C tiene X y C tiene Y. ¿Correcto? D tiene X y D tiene Y. Entonces, vamos a ver.
Agrupamos. CX más CY más DX más DY. Estoy ordenando en forma conveniente. A mí me conviene ordenarlo así. CX, DX, perdón, CX, CY, DX, DY. Como todos son positivos, no me está alterando nada. Entonces, aquí y aquí. Vemos en este lado, factor común entre este término y este término, en ambos tengo C. Muy bien. ¿Y qué tengo acá? Eso está C está multiplicando a X y también a Y. X más Y. Acá, factor común de X más Y. Por esto acá se está sumando, ojo. Ya está. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el factor común que se está repitiendo en ambos casos? Se está repitiendo esto, ¿no? Se está repitiendo acá y se está repitiendo acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo? Que esto va a ser X más Y como factor común, ¿ya? Y el otro, ¿qué sería? Estos se están multiplicando, los dos están multiplicando tanto a D como a C. Entonces ponemos más, ¿no? Miento. C más D. X más Y se estaba repitiendo, eso multiplica a C más D. Y listo, ya hemos factorizado este polinomio que está aquí, de 4 términos. Factorizándolo será esto de acá. ¿Cómo hemos hecho? Hemos agrupado de una manera que yo veo conveniente para poder factorizar. Bien. Otro método, el método del aspa simple. Y el aspa simple lo vamos a trabajar con esto justo como lo estamos viendo ahí, fíjate. Mira, tenemos acá, igual, directamente al ejemplo, tenemos esto, x al cuadrado más 7x más 12. ¿Cómo vamos a descomponer esto? Buscamos dos términos que multiplicados me den x al cuadrado. Entonces será simplemente x por x. Buscamos dos términos que multiplicados me den 12. ¿No? Y esos son varios, no puede ser 3 por 4, puede ser 6 por 2. Pero la condición es que multiplicados me den 12, pero que a la vez, al sumarse o restarse, me den 7. Y 6 por 2 es 12, pero 6 más 2 es 8. Entonces, lo único que me queda acá sería 3 por 4. Positivo, ambos, porque más por más es más. Muy bien. Entonces, fíjate acá, de esta primera fila, obtengo que x más 3, ¿no? Aquí tenemos el aspa que estamos buscando. Entonces tenemos 3 por 4, 3 por x, eso es 3x, positivo. Y acá 4 por x, eso es 4x positivo. ¿Cuánto me da esto? Justamente el término del centro. Está acá. Esa condición debe cumplir el aspa simple para ser validado como una factorización. Y entonces, ¿cuáles serían mis factores comunes? Ahí sí trabajamos en horizontal. X más 3 y x más 4. Y justo es estos que están acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres métodos a trabajar o que vamos a considerar para el día de hoy. Factor común, agrupación de términos y aspa simple. Muy bien, vamos a mandar la imagen de esto y continuamos con la parte práctica. ¿Cómo vamos de tiempo? No voy a hacer que me quede como hace rato que me quedé hablando solo. 21.
Muy bien. Vamos a ver entonces ahora problemas, algunos problemas para aplicar esto. Bien. Problema. Ok. Dice, factoriza e indica la cantidad de factores primos. Ok, tenemos entonces, ¿qué me dan? Me dicen P de X, polinomio P de variable X, que es a la AX al cuadrado más X al cuadrado B. Ahí tenemos el polinomio que me dan. Entonces, ¿qué voy a aplicar? El factor común, ¿no? Factor común ahí tenemos que es que ambos tienen al X al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a poner el factor común ahí, X al cuadrado. Se repite en ambos. Eso va a multiplicar ¿a quién? A A más B. Y ya está. X al cuadrado por A, AX cuadrado, más X al cuadrado por B, X al cuadrado B. Y listo. Y me preguntan, ya lo factoricé, ¿qué me preguntan? Indica la cantidad de factores primos. Son 2 factores primos. Dos factores primos. Dos. A ver, dice factorizar. Me va a alcanzar acá, de otro lado. 2. Factorizar. P de XY. Y tenemos 15X al cubo. Y a la sexta. Menos 5X al cuadrado. Y a la octava. Más 30. X a la cuarta. Y a la 12. Igual, ¿no? Voy a coger aquí el método de factorización que me es conveniente. ¿Cuál decido? ¿Agrupación de términos, factor común o aspa simple? Aspa simple se me va a complicar. Entonces, voy a coger el factor común. Busco, ¿no? En estos 3 términos, ¿quién es el factor común? Veo coeficientes primeros. ¿Los coeficientes tienen divisores comunes? El 15, el 5 y el 30, sí, los 3 tienen quinta. Quinta 3, quinta 1, quinta 6. Entonces, 5 forma parte del factor común. 5. Los 3 términos tienen XY, XY, XY. X y Y. Ahora, ¿qué falta? Los exponentes. El menor exponente de X es cubo, cuadrado, cuarta. Cuadrado. Ahí va. El menor exponente de Y, ¿cuál es? 6, 8 y 12. 6. Y ya hemos determinado nuestro primer factor común.
¿Qué más sigue? Hemos dicho que lo que sigue ahora es dividir cada uno de estos términos entre este factor común. 15 entre 5, 3. X cubo entre X cuadrado, X. Y es esta, se simplifican. Menos 5 entre 5, 1, ¿verdad? Entonces tenemos X cuadrado entre X cuadrado, se simplifican, no hay. Y octava entre Y es esta, Y cuadrado. Ah, falta uno más. Más el que viene acá. 30 entre 5, 6. X cuarta entre X cuadrado, X cuadrado. Y 12 entre Y es esta, Y 12 menos 6, 6. Y a la sexta. Muy bien. Ahí está factorizado mi polinomio inicial. Mis dos factores primos. 3. Dice, factoriza e indica la cantidad de factores primos. Indica la cantidad de factores primos. ¿Ve? Tenemos entonces P de XY. Eso va a ser igual a AX más BY más AY más BX. Muy bien. Entonces, tenemos P acá. Ya, vamos a factorizar. Factoriza, dice, indica la cantidad de factores. Vamos a ver. Esto es muy parecido a lo que vimos en el ejemplo. Y voy a buscar lo que me conviene hacer acá. Mira, puedo buscar dos caminos. Puedo juntar AX con AY y luego BX con BY. O puedo juntar AX con BX y AY con BY. Cualquiera de los dos caminos es válido. Entonces, voy a coger AX con AY, ¿ya? AX más AY. Y voy a coger BX más BY. ¿Ya está? Factor común acá. Acá hemos agrupado. Luego tenemos acá. Factor común. A, X más Y. Por acá. B, X más Y. Veo, en ambos se repite X más Y. Entonces tenemos X más Y, ¿no? Por A más B. Y ya estará factorizado ese polinomio de 4 términos. ¿Ya? Bien, indica la cantidad de factores primos. Bien, igual. Tenemos 2, ¿no? Ah, bueno, en este caso no serían 2, porque aquí veo que el factor primo, el que se repite, es X más Y. El otro se ha colocado ahí, pero no era el que se estaba repitiendo. Entonces tenemos como factor primo solamente a este de aquí. ¿Ya? Entonces la respuesta ahí va a ser un factor primo. Bien. 4. Creo que nos alcanza para uno más. A ver, vamos a factorizar e indicar la suma de los factores primos. Factorizar
e indicar la suma de factores primos. Ok, entonces tenemos P de X es igual a X al cuadrado más 8X más 15. Muy bien, tenemos ahí eso. Y vamos a factorizarlo. Esto nos llama a... No podemos hacer factor común porque vemos que no se repite lo mismo en los tres. Tampoco agrupación de términos. Entonces vamos a hacer aspa simple. Entonces tenemos aquí que esto será X por X, X cuadrado. Acá, 3 por 5 me da 15, ¿no? Deben sumar también 8. Entonces, me da esto, ¿no? Entonces vamos a hacer el aspa acá. ¿Cuánto me da esto? 3X y esto 5X. Sumando me da 8X, que es el término central. Perfecto, está muy bien. ¿Cuáles son los factores primos entonces? X más 3, ¿correcto? Y el otro es X más 5. X más 3 y X más 5. ¿Qué me piden? La suma de los dos. Entonces, vamos a sumarlos. X más 3 más X más 5. Acá tenemos 8, ¿no? Y acá tenemos 2X. 2X más 8. Esa será la respuesta. Bien. Esa ha sido la clase de álgebra el día de hoy. En la segunda parte que hemos visto factorización. La tarea de aritmética, de las dos clases de aritmética y las tareas de álgebra de estas dos clases, se los paso en unos minutos. Ya, por favor, envíenme las tareas. Solamente estoy dejando 1 o 2 ejercicios y ahora se los estoy mandando por WhatsApp para que sea más fácil el retorno. ¿Ya? Bien, chicas, eso ha sido todo. Nos vemos ahora sí. Estaba hoy día medio perdido en el espacio. Ahora sí, hasta el día jueves en la clase de trigonometría. Buena semana.